Bueno chicos, estamos en la segunda parte del video que corresponde al primer año de secundaria. Y habíamos visto algunas reglas del uso de ciertas grafías. Habíamos visto el uso de la G y el uso de la J. En este caso vamos a hablar del uso de la doble L o la Y y también vamos a hablar del uso de la Y o la Y. ¿Correcto? Es importante recordar que estas dos grafías en ciertos momentos pueden tener una misma estructura fonética, ya que en ciertas palabras pueden sonar de la misma forma. Sin embargo, es importante recordarles, chicos, que hay ciertas reglas de uso de estas grafías como tal, ¿no? Primero vamos a hablar del uso de la doble L, ¿no? Se usa la doble L o la Y en los siguientes casos. ¿Cuándo la usamos? Cuando las palabras comienzan por fa, fo y fu, seguidas del sonido doble L o del fonema L. Por ejemplo, si yo tengo fa, ¿no es cierto? Bueno, en tu separata tienes algunos ejemplos de esto, ¿no? Por ejemplo, aquí te dicen, ¿no? Por ejemplo, tienes fallo, tienes folleto, tienes fullero. Y acá, por ejemplo, yo te puedo colocar la palabra fallaste, por ejemplo, ¿no? Fallaste. O también puedo colocar la palabra folleto, por ejemplo. Y también puedo colocar la palabra fullerescos. Profesor, ¿qué cosa es fullero o qué cosa es fulleresco? No es otra cosa, amiguito, que las personas que realizan trampas en ciertos juegos, ¿no? Por eso, el sinónimo de la palabra fulleresco sería tramposos, ¿no es cierto? Tramposos. Ahí está. Profesor, ¿hay alguna excepción a esta regla? No, no hay ninguna excepción. Esas son las reglas, o esa es la regla que se establece para el uso de la doble L, ¿no? Ahora, ¿cuándo usamos la doble L también? Cuando las palabras terminan en illo o illa. Por ejemplo, ¿no? En tu separata encontramos las siguientes palabras, ¿no? Encontramos palabras como martillo, como camín, como tornillo. En este caso, por ejemplo, tendríamos la palabra rodillo, ¿no es cierto? Que es el instrumento que usamos para pintar las paredes. Colmillo, ¿no es cierto? Que por lo general es parte de la dentadura de los caños, ¿no? Y horquilla, ¿no es cierto? Que no es otra cosa que una forma determinada de alguna planta o de alguna manera de algún objeto, ¿no es cierto? Profesor, en la segunda regla del uso de la doble L, ¿existe de alguna manera alguna excepción? No, no existen excepciones en esa segunda regla, ¿correcto? Profesor, ¿y cuál es la tercera regla? La tercera regla dice que se usa la doble L cuando las palabras terminan en aye, elle, ello y huyo, ¿correcto? Y aquí sí vamos a encontrar una excepción a la regla. Por ejemplo, con B sería, por ejemplo, la palabra bello. Por ejemplo, de cap, por ejemplo, sería la palabra capullo, por ejemplo, capullo. Por ejemplo, de la palabra det sería la palabra detalle, por ejemplo, detalle. Y por ejemplo, con la sílaba bar sería barullo, ¿correcto? Barullo. Ahí está. ¿Correcto? Profe, ¿y cuál es la excepción a esto? La excepción a esto se establece en las siguientes palabras, ¿correcto? La palabra plebeyo, ¿correcto? Que es con Y. Y también encontramos la palabra leguleyo, que no es otra cosa que persona que levanta falsos testimonios contra alguien para desprestigiarla, ¿correcto? Leguleyo. Ahí está. Muy bien, chicos, entonces ahí están los casos del uso de la doble L, ¿no? ¿Cuándo uso la doble L? Cuando las palabras comienzan por fo, por fa y por fu.
cuando las palabras terminan en illo, illa, y cuando las palabras terminan en aye, elle, ello y uyo, con excepción de la palabra plebeyo y leguleyo. ¿Correcto? Ahora, chicos, la cuarta regla del uso de la doble L me dice lo siguiente. ¿Cuándo yo voy a utilizar la doble L? Utilizo la doble L, ¿no es cierto?, cuando las palabras terminan en ellar, illar, ullar y ullir. Por ejemplo, chicos, a ver, tengo acá la palabra sellar, la palabra billar, la palabra arrullar y la palabra escabullir. Por ejemplo, de des sería destellar, por ejemplo, ¿no? Por allí, ¿qué es destellar? Alumbrar, ¿no? Eso es destellar. Por ahí tengo la palabra humillar, por ejemplo, ¿no? De alguna manera dejar o desprestigiar a alguien, ¿no? Humillar. Por ejemplo, ahí sería aullar, la onomatopeya que hacen los lobos o los perros también, ¿no? Y por ahí tengo la palabra también que sería cepillar, ¿correcto? Profesor, acá hay excepciones a la regla, no existe ninguna excepción a la regla. Entonces, chicos, hemos visto 4 reglas del uso de la doble L, ¿correcto? Vamos a empezar a ver el uso de la Y. ¿Cuándo uso la Y o cuándo uso la Y? Se usa la Y, chicos, en los siguientes casos, ¿correcto? El primer caso me dice lo siguiente. Se usa Y cuando las palabras empiezan por la sílaba yer o contienen la sílaba yek. Por ejemplo, muchachos, acá encontramos en la palabra yer y sería acá la palabra, por ejemplo, a ver, encontramos algunos ejemplos ahí. Tenemos la palabra yerno, inyectar, proyecto y yerno. Por ejemplo, yo acá voy a encontrar la palabra por ejemplo, la palabra yerno, ¿ya? Yerno, que vendría a ser campo infértil. Por ejemplo, acá encuentro la palabra abyecto. ¿Qué significa abyecto? Persona, digamos, desprestigiada o persona de alguna manera no considerada por el Estado, ¿no? Abyecto. Por ahí encontramos también la palabra inyectar, correcto sería aplicar, ¿no?, una inyección o un inyectable como tal. Y por ahí tenemos a la palabra hierro. Profe, ¿qué cosa es hierro? Hierro es error o equivocación, ¿no es cierto? En este caso, la Y se utiliza, ¿no es cierto?, para determinar el uso de ese tipo de palabras, ¿no? La Y aquí es el elemento importante, ¿correcto? La Y aquí es el elemento importante de uso de esta grafía, ¿correcto? Ahora, ¿cuál sería en este caso, no, la segunda regla del uso de la Y? Por ejemplo, usamos la Y, chicos, cuando las palabras tienen el sonido Y, ¿correcto? El sonido Y, ¿no? Precedidos por los prefijos at, dis y sub, los prefijos. Por ejemplo, ¿qué palabras puedo establecer a partir de esos prefijos? Por ejemplo, la palabra adyacente, ¿no? Adyacente, por ejemplo, ¿no? Tenemos la palabra disyunción, por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo tengo la palabra subyugar, ¿no? Subyugar, ¿no? Profesor, ¿qué es adyacente? Que es cercano o que es próximo, ¿no? ¿Qué es disyunción? Que no está de acuerdo con lo manifestado. Y ¿qué es subyugar? Someterse, ¿no? Entonces allí el uso de la Y es importante. Y es por eso que, ¿no es cierto?, lo coloqué con otro color para que te dieras cuenta. ¿Correcto, chicos? Y finalmente, ¿no es cierto?, cuando se utiliza la Y. En el tercer caso de uso de la Y, dice que se usa
cuando se trata de las formas verbales que sin llevar la doble L ni la Y en su forma infinitiva contiene el sonido propio de estas, ¿no? Por ejemplo, de concluir, concluyeron, de destruir, destruyeron, ¿no? Y en este caso aquí encontramos el uso de la Y como tal, ¿correcto, chicos? Entonces, en la siguiente parte vamos a detallar algunos ejercicios o la aplicación de la tercera regla y vamos a ver algunos ejercicios de la práctica y con eso pues ya terminaríamos esta edición del curso de lenguaje.